Todo comienza en las cordilleras donde vemos a un hombre que parecía estar percatándose de que el cielo se estaba rompiendo. Este escuchaba el nombre Li Junxiao. Preguntaba quién le estaba llamando diciendo que él era Heu Fei Yang, preguntando si acaso no veía perdida la vida, pero en su mente parecían estar llegando memorias. Vemos un borrador que permanece en el aire en dirección a Li Junxiao, el cual inmediatamente terminó atrapando. Pensando que según aquellas memorias que tenía, aquel cuerpo era del año 1033 del calendario de Tiangu, que habían pasado 15 años desde que éste perdió la batalla en la montaña de Tianguan. Al mirar por la ventana de aquella, a un lado se percata de una estatua de sí mismo, pero alguien le gritaba diciendo que parecía tener muchas agallas. Esto decía que aquel lugar y aquel cuerpo preguntando si acaso había reencarnado. La profesora del protagonista le decía que respondiese a su pregunta. Preguntando cuántos métodos de refinamiento había para un arma SWAT normal. Esta es la profesora Luo Yonghang de Tianchui, la profesora de la Academia de Hanglang. El protagonista la miraba fijamente diciendo que aquella mujer tenía muy buen cuerpo, que tenía una figura espectacular y un cabello completamente largo. Sin embargo, desafortunadamente solamente era una olor marcial del cuarto cuadrante marcial, por lo que lanzando una mirada atemorizando a esta profesora, él ven que estaba muy lejos de ser suficiente. Aquella mirada dejó impactada a la profesora Luo, la cual pregunta qué acaba de suceder diciendo que esta es una gran olor marcial del cuarto cuadrante marcial. Preguntó cómo fue desconcertada por la mirada de un chico ordinario. Nuevamente ésta le gritaba al protagonista diciendo que debía responder a su pregunta pensando que debía ser porque había estado en problema últimamente y no se había sentido muy bien. El protagonista se preguntaba para sí mismo si estaba probando a un alquimista top del 9º rango del continente de Tiangu en esa pregunta de primaria. Por lo que le dice a la profesora que había un total de 48 métodos. Esta respuesta parece impactar bastante a la profesora. Sin embargo, los demás estudiantes parecen burlarse del protagonista diciendo que parece ser aquel idiota que seguía soñando. Uno de los chicos termina llamando basuta al protagonista preguntando si siquiera había leído el libro diciendo que literalmente dice en el libro de Lord Yang He que había 36 métodos. El protagonista terminó ofendiendo a Yang He preguntando si se atreve a olvidar los 12 métodos que Heu Fei Yang había inventado, cuya cosa sorprendió a la profesora preguntando al protagonista qué había dicho. Los estudiantes denigran al protagonista preguntando cómo se atreve a corregir a Lord Yang He, por lo que sin más, la profesora bastante molesta termina diciendo a todos que debían hacer silencio. Esto impactó a los estudiantes. Pero la profesora comenta que el señor marcial Heu Fei Yang ya no solamente fue el tercer artista marcial con el rango más alto en el continente Tiangu, sino que también era un alquimista de primera clase del 9º rango. Pensando esta profesora cómo es que el protagonista sabe de aquellos métodos diciendo también que él, de hecho, había inventado 12 métodos adicionales de refinanciamiento haciendo un total de 48. Los estudiantes decían que en aquel libro no aparecía. Pero la profesora les dice que aquellos 12 métodos estaban completamente más allá de la comprensión de una persona promedio. Así que Lord Yang He no los incluyó cuando escribió el libro. La profesora pensaba que todos decían que el protagonista es completamente incompetente cuando trata de las artes marciales y sus meridianos no se habían abierto. Que si acaso podría ser que su talento se encuentre en la alquimia, pensando para sí misma que el protagonista tenía un futuro espléndido pero muy brillante en la alquimia, mucho más que en las artes marciales. Esta termina diciéndole al protagonista que no esté tan feliz solamente porque haya leído algún libro fuera de clases diciendo que por qué se requiere la arena de cristal celestial cuando refinan armas. Los estudiantes decían que si podían responder aquella pregunta, literalmente no tendrían que volver a asistir a su clase nunca más. Bueno, la profesora era la que le decía esto al protagonista, por lo que el protagonista le dice que la arena de cristal celestial no es necesariamente requerida. Que los alquimistas ordinarios no pueden controlar precisamente la fusión de los materiales durante el refinamiento. Así que la arena simplemente se utiliza como una sustancia neutralizadora para aliviar y suavizar el proceso. La profesora parece gustarle bastante aquella respuesta por lo que acercándose al protagonista pregunta por qué a veces añadir la arena de cristal celestial durante el refinamiento puede causar el fracaso.
A lo que el protagonista responde que la arena de cristal celestial es el elemento agua y por supuesto que no puede utilizarla en un refinamiento en medio del elemento fuego. Esta respuesta parece asombrar bastante a la profesora Luo, por lo que nuevamente le pregunta al protagonista que cuando se utiliza cobre rojo y Carmode, ¿cómo es que uno elimina los efectos negativos de la arena de cristal celestial? Lo que el protagonista le dice que simplemente debe tratar a la arena como una impureza y usar la esencia del refinamiento para removerla. Aquella respuesta dejó totalmente enredada a la profesora, a la cual parecía ni siquiera saber la respuesta de la pregunta, por lo que le dice al protagonista que no extrañe que siga fracasando. Esto pensaba el protagonista, pensando que presentó una solución a aquel problema con tanta facilidad, diciendo que la mirada del protagonista era como si acaso creyera que era despectivo al contestar a tal pregunta. Por lo que marchándose termina diciéndole al protagonista que debe ir a su próxima clase diciéndole a los demás estudiantes que tenían una clase de autoestudio, o sea literalmente tenían que estudiar. Aunque la profesora no esté, después de que aquella profesora se marchó, los estudiantes preguntaron si acaso la profesora le estaba pidiendo un consejo al protagonista en ese momento. Por lo que el protagonista saliendo de la clase decía que ya no era necesario que atienda a las clases de esta profesora, parecía estar un tanto aliviado debido a que se había quitado un peso de encima, bueno. Después de llegar a aquella nueva vida. Esto dejó el bosque abierto a todos aquellos estudiantes, mientras el protagonista salía como si ya no fuese necesario presentarse, por lo que unos amigos del protagonista preguntan qué había sucedido con el honesto ese día. Que si acaso se volvió un genio de repente. Por otra parte, estos mismos chicos, un chico de cabello morado les preguntaba si acaso el protagonista era un genio de la alquimia. Pero uno más arrogante apareció diciendo que el talento requerido para un alquimista es mucho mayor que para un artista marcial. Que si acaso cree que alguien que ni siquiera puede abrir sus meridianos se puede convertir en un alquimista. Razón por la cual todos los estudiantes terminaron riéndose diciendo que aquel hermano mayor tenía la razón y diciendo que el protagonista no es ningún genio de la alquimia. Por otra parte, el protagonista está mirando la fortaleza, o bueno, el imperio de Tianchui, diciendo que Tiantia, que el estúpido aprendiz de él, al parecer era un maestro alquimista en ese lugar. Mirando la estatua de ese mismo DCA, que aquella estatua fue probablemente hecha por Yandi, diciendo que él la hizo seguramente para la Culpiacán, para él. Diciendo que 15 años después, este Heu Feiyang ha renacido como Li Junxiao, así que se sentía algo sentimental al ver su propia estatua. Este terminó llegando a la capital de Teamo Sube, al centro en la torre de alquimistas, diciendo que desafortunadamente el cuerpo de él era demasiado débil, que ni siquiera había abierto sus meridianos. Aunque ya tenía Queyeta, diciendo que eso es a lo que le llaman una constitución basura nata, diciendo que por lo menos seguía siendo el tercer soberano más fuerte en su vida pasada y sabría cómo repararlo. Así que todo lo que necesitaba hacer era encontrar una manera de, bueno, ya saben, reparar ese cuerpo basura. Subiendo a la sucursal de Tianshui de la Asociación de Alquimistas, este decía que primero tenía que encontrar a Jambia y arreglar apropiadamente aquel cuerpo, pensando que si funcionaba, solamente le tomaría unos pocos años recuperar la fuerza suficiente. Y cuando eso suceda, con experiencia y cultivación de ambas vidas, definitivamente podría alcanzar un nivel más alto en esa vida. Este protagonista en su vida pasada tenía un nivel que pocos podían alcanzar, siendo el tercer artista marcial más fuerte del mundo y el noveno alquimista. Por lo que asimismo se decía que gobernaría el pináculo de ese mundo. Ya dentro de la asociación de alquimistas, este terminó encontrándose con una chica en la recepción llamada Lujao, la cual le da la bienvenida a la asociación, preguntando qué quería este. El protagonista simplemente dice que estaba allí para buscar a Yandi, preguntando si seguía en ese lugar. La chica preguntaba al protagonista que si se refería al antiguo maestro del gremio, el maestro Yandi, preguntando el protagonista que ya que lo llama antiguo, parece no estar en ese lugar. Y la chica le dice que Yandi fue el maestro del gremio 20 años atrás, sorprendiendo esto al protagonista, el cual pensaba que eso era un poco problemático. Que originalmente quería que él preparase algunas píldoras para que le ayudara a abrir sus meridianos y ahora debe abrir sus meridianos ocultos en su cuerpo por su propia cuenta.
Pensando que el mundo marcial entero sabía de Heu Feiyan como un prodigio en las artes marciales y alquimia, no solamente era un alquimista legendario del 9º grado, sino también uno de los 7 ancianos del gremio de alquimistas y sus logros. Una vez estuvieron en la cima de los nuevos reinos, llamado Military Break por la iglesia, y este era un experto de alto rango en el mundo. Incluso sus aprendices son famosos en el mundo marcial, y ahora solo era una basura con sus meridianos tapados. Y aquel cuerpo ya tenía 15 años, y si no los abría pronto sería difícil que recupere la fuerza en el futuro. El protagonista sin más termina diciéndole a esta recepcionista que escribiría una lista para ver si podía encontrar aquellos materiales para su receta, pensando el protagonista que no importaba la situación, que abrir sus meridianos era la cosa más importante. Pero al lugar terminó llegando alguien, preguntándole a Lu Hao que con quién estaba hablando. Se trataba del alquimista Gerrón, de la nación de Tianchui. Ésta le decía a aquella Lu Hao que se apresurase, el maestro Lean le estaba buscando. El protagonista terminó entregando aquella receta mientras Lu Hao le decía a Gerrón que el protagonista quería que le ayudase a encontrar algunas cosas, diciendo que iría con aquel maestro Lean inmediatamente. Sin embargo, Gerrón miraba aquella receta diciendo al protagonista que quería verla. El protagonista parecía percatarse de que este era un alquimista de 1er grado, sin embargo, tenía algo bastante extraño. Gerrón terminó arrojando aquella receta que el protagonista escribió diciendo que era una receta bastante pésima. Pero esto parece molestar bastante a nuestro protagonista, el cual dice que cada documento que escribe es un tesoro invaluable. Sin embargo, aquel idiota lo había tirado como si fuese un pedazo de basura. Y sin más, Gerrón simplemente le ordena a Lu Hao que fuese inmediatamente con el maestro Lean y le dice al protagonista que ese no era un lugar para niños, que debía perderse. El protagonista bastante molesto le pregunta que si se llama Gerrón, diciendo que acaba de ser promovido esa semana a ser un alquimista de 1er grado, cosa a la que Gerrón dice que como todos saben. Este fue promovido 5 días atrás, y dado que sabe quién es, debería referirse a él como su maestro. Pero el protagonista con esto parece no estar seguro, preguntando que si estaba seguro de que fue promovido alquimista. Gerrón le pregunta al protagonista un tanto molesto que a qué se refería. Entonces el protagonista le dice que sus dedos habían tomado un tono gris oscuro y se habían comenzado a pelar, por lo que probablemente se deba a la exposición a una piedra anguin. Diciendo que para incrementar sus habilidades de fusión de alquimista, este probablemente utilizó trucos sucios antes del examen debido a que el olor de la sangre de orquídea se notaba en su cuerpo y probablemente sean para prevenir los efectos secundarios de aquella piedra. También había un poco de piedra de sulfuro de tigre, lo que significaba que su examen de alquimia era para forjar un arma con dicha piedra como ingrediente principal. Estas palabras terminaron atemorizando a Gerrón, que preguntaba cómo era posible que el protagonista supiese todo esto. Aquel Gerrón simplemente se volteaba, diciendo que los del protagonista eran tonterías, sin embargo, el protagonista no paraba de decir todo. Explicando que las piedras orquídea de llama tenían un efecto secundario poderoso, que estaba seguro de que los puntos de acupuntura en su frente, el reverso de su cuello y su espalda duelen bastante, bueno, al atardecer. Temblando, Gerrón volteó a mirar al protagonista, al cual decía que era un desperdicio de alquimista talentoso, diciendo que si quería conservar su vida, debía cortar su brazo derecho y destruir su dantian. Gerrón simplemente le decía al protagonista que dejase de asustar, pero el protagonista simplemente se da la vuelta y se marcha, diciendo que entonces debió olvidar lo que estaba por enseñarle, la cura a todo lo que éste tenía. Gerrón inmediatamente terminó sujetando al protagonista, rogándole por la cura, diciendo que no se podía ir sin dársela. Pero al percatarse de la mirada atemorizante del protagonista, lo suelta. Este pensaba en la forma intimidante de la mirada del protagonista, que cómo puede ser posible que la emita siendo un simple mocoso. Sin embargo, después de esto, este simplemente bajó la cabeza rogándole al protagonista por la cura. La gente miraba sorprendida diciendo que nunca habían visto eso, que él se inclinase frente a alguien. El protagonista preguntaba dónde estaba su lista con los materiales. A esto, Gerrón buscaba en el suelo y la recogía diciendo que estaba ya en sus manos.
El protagonista tomó aquella lista, se sacudió los mocos y, lanzándosela a Gea Rong, le dijo que quería 10 lotes de cada cosa que estaba en ese documento. Debía ir a la academia de Han Lang cuando haya reunido todos los materiales. Pegándole aquella receta en la frente a Gea Rong, llena de mocos, le dijo que debía recordar que su nombre era Li Junxiao. Antes de marcharse, el protagonista les dijo que el respeto no se da, sino que se gana, y que Gea Rong había perdido su respeto desde el principio por ser tan arrogante. Con aquellas palabras, Gea Rong lograba ver un tigre detrás del protagonista. Literalmente, el protagonista simplemente emitía su gran fuerza del alma. Gea Rong, con esto, parecía estar asombrado. Pero el protagonista también le decía que su mano derecha solo podría durar 3 días como máximo, y que si no podía conseguir lo que él quería, podía olvidarse de practicar la alquimia por el resto de su vida. Esto sorprende demasiado a Gea Rong, quien le dice al protagonista que no había escuchado hablar de la mitad de aquellos ingredientes en toda su vida, preguntándole al protagonista si no le está mintiendo. El prota simplemente le dice que es bastante inteligente y confía en que tiene sus maneras de encontrar aquellos ingredientes. Además, le dice que se puede hacer una medicina temporal con hojas de bambú de media luna blanca y ginseng de lobo gris. Diciendo que eso reduciría el dolor de los 3 meridianos y le permitiría conservar su mano 2 días más. Y debía ir a buscarlo cuando tengas los materiales. Gea Rong, tomando confianza, pensaba que el protagonista no era un artista marcial ni un alquimista. Así que ¿por qué había sentido ese miedo paralizante frente a él? Por lo que, bastante molesto, piensa que lo dejaría vivir por un tiempo, pero después de obtener aquella solución lo haría pedazos. Por otra parte, la recepcionista se encontraba reunida con aquel maestro Liang. Este es el maestro de la Asociación de Alquimia. Este preguntaba si era cierto que un joven pidió raíces de grulla espiritual y loto del dragón del fénix blanco. La chica responde que sí, que aproximadamente tenía entre 15 y 16 años. Este tipo dice que las raíces de grulla espiritual y el loto del dragón del fénix blanco se utilizan para mejorar la fuerza en los artistas marciales y pregunta qué más había en aquella lista. La chica le responde que también había flor de fantasma, pluma de tinta, bueno, un montón de ingredientes más, los cuales terminan sorprendiendo a este maestro Liang. Él le pregunta si acaso aquel joven dejó algún dato o contacto, o su nombre. Pero la chica dice que no dejó nada. Entonces Liang, que era parte de la Asociación de Alquimia desde hace más de 3 años, se pregunta cómo es que no había escuchado hablar de aquellas recetas. Pensando para sí mismo que aquel chico deja una impresión tan profunda, se pregunta, ¿quién demonios es nuestro protagonista? Aquel tipo termina diciendo que hay algunas hierbas que son desconocidas para él, pero que parece que beneficiarían enormemente el crecimiento marcial cuando se combinan en una medicación. Lo cual es extremadamente valioso. La chica le pregunta si acaso incluso el señor Reiyan no conocía aquella receta. Pero este le dice que aquella combinación de hierbas era ciertamente misteriosa y que no iba a ser capaz de averiguar su relación en poco tiempo. Por eso le dice a la chica que, la próxima vez que el protagonista vaya a la Asociación de Alquimia, debía mantenerlo en ese lugar y, sin importar los medios, informarle inmediatamente. Por otra parte, en la calle Tianchi, el protagonista caminaba pensando que aquellas hierbas podrían ser demasiado difíciles de encontrar para Gea Rong, que no podía confiar completamente en él y que tendría que encontrar otras formas de buscarlas. Mirando el anillo interespacial que tenía, decía que quería ver lo que tenía Leon Shou en su anillo de almacenamiento. Mirando un montón de revistas locochonas y cosas malas, decía que era toda aquella basura, que si acaso también tenía un afrodisíaco. Pero no era un afrodisíaco común, sino uno con el cual el cuerpo, o mejor dicho, el dueño original de aquel cuerpo, tenía en mente quitarse la vida. Pensando en esto, vio aquella espada. Tomando la espada del anillo de almacenamiento, decía que suponía que lo único útil en ese anillo era la espada de hierro negro, la cual pesaba 16 kilos. Decía que era muy pesada, que realmente extrañaba su espada, el perforador de estrella. Se preguntaba dónde estaría ahora. Por lo que, sin más, caminando, dice que supone que tendría que hacerlo con eso antes de abrir sus 7 chakras.
Por otra parte, en la puerta de la Academia Yang-Lan, el protagonista caminaba y decía que iba a fabricar un arma para el después de condensar su Yankee. Pero mientras caminaba, se percata de una mano que se dirigía a él. Fácilmente logró esquivarla. Se trataba de dos chicos que le dicen al protagonista que estaba llamando mucho la atención ese día. El chico arrogante se llamaba Dufen y el otro, Lou Ge. Pero rápidamente, frente al protagonista, aparecieron sus dos amigos llamados Ambie y Sensen, el amiguito gordo y el amigo flaco. Estos les dicen a los dos que qué estaban haciendo, que eran dos perros de lanza y que si acaso estaban tratando de hacerle algo al protagonista. El chico arrogante simplemente se recoge la manga diciendo que no estaba haciendo mucho, que ya que el protagonista tuvo una gran actuación en la clase anterior, su jefe le había dicho que comprobara las cosas. Después de que estos dos se alzaran, le dice al gordito, a Ambie, que ya había abierto 4 chakras. Sin embargo, el gordito dice que ellos también tenían 4 chakras abiertos. No obstante, el otro termina lanzándose al ataque, riéndose de esos 4 chakras. Parece ser que él tenía 5, preguntando al gordito si acaso no estaba siendo demasiado arrogante. Después de aquel impacto de golpe, el gordito terminó sufriendo una fractura en su brazo derecho. El chico arrogante, con 5 chakras, decía que lo dejaría experimentar la gran diferencia entre tener 4 y 5 chakras abiertos. El amigo de este chico arrogante pregunta por qué no se pierden esos dos. Pero bastante molesta, la princesa de Tianshui, llamada Qin Runsue, terminó apareciendo, diciendo que quería ver quién se atrevía a intimidar al protagonista. Mirando la situación, el protagonista pensaba que era la princesa de Tianshui, Qin Runsue, diciendo que parecía que aquella basura de joven no era tan impopular. Pero el chico arrogante principal termina diciendo que tenían que hacerle caso a la princesa y acatar sus órdenes, diciendo que suponía que el protagonista había tenido suerte en esa oportunidad. Pero el protagonista le pregunta que si pensaba hacer las maletas e irse después de golpear a sus amigos. Bastante molesto, aquel chico arrogante preguntaba si acaso no podía, diciendo que parecía que la basura tenía algunas objeciones ese día. Pero el protagonista, arrastrando su pesada espada, decía que solamente quería ver aquella gran diferencia entre alguien con 5 chakras abiertos y alguien con 0. Aquellas palabras insultaron bastante a estos chicos, los cuales quedaron inmóviles al enfrentarse al protagonista. Rápidamente, el chico que tenía 4 chakras abiertos se lanza al ataque, diciendo que primero debían comprobar los 4 chakras contra 0, antes de los 5. Los amigos del protagonista parecían estar bastante preocupados con aquella situación. Pero un fuerte golpe fue lo único que se escuchó en ese lugar. Después de aquel impacto, todo el mundo parecía estar anonadado. Se les había caído la mandíbula. Y todo fue porque el protagonista le había dado una patada en la entrepierna a aquel chico arrogante, el cual simplemente vio pimpollitos por todas partes. Aunque el chico yacía en el piso por el dolor, su amigo parecía estar bastante molesto, pero el protagonista simplemente le dice que, como podía ver, solo había levantado su rodilla. ¿Quién hubiese pensado que él correría hacia su rodilla con la entrepierna? Todos pensaban que era bastante rara aquella situación. Pero el chico arrogante con 5 chakras abiertos termina diciendo que era extraño, que no había manera de que Dufen fuera derrotado de esa manera. Por lo que, bastante molesto, este termina liberando sus 5 chakras, diciendo que no importaba cómo tratara de explicar lo que pasaba, el protagonista ya había perdido todo. Que estaba literalmente jodido. Esta situación preocupó bastante a los amigos del protagonista. Sin embargo, aquel chico lanzó una ráfaga de golpes al protagonista, diciendo que vengaría a su amigo Dufen. La pequeña princesa gritaba al protagonista que corriera rápidamente. Pero el prota simplemente utilizó su espada, bloqueando todos y cada uno de aquellos golpes. Algo sorprendente sucedió en la escena, el puño de aquel chico arrogante terminó clavado en la espada del protagonista, provocándole un fuerte dolor. Este lloraba por su puño, diciendo que había sido gravemente herido. Pero el protagonista, inmediatamente, terminó conectándole una fuerte patada en la entrepierna también. Ya con estos dos derrotados, todo el mundo comenzó a murmurar cosas, preguntando qué había sucedido.
¿Cómo podía existir una persona tan locochona como para meterse en esa situación? Literalmente, la gente pensaba que se vencieron solos y que el protagonista simplemente tuvo suerte. El protagonista terminó enterrando su espada, diciendo que si ni siquiera podía ocuparse de rufianes como ellos, preferiría perder la vida. Dijo que, ya que estaban atacando a sus amigos, habría graves consecuencias por lo que habían hecho. Sin más, el protagonista terminó alzando a estos dos chicos arrogantes y los estrelló contra una pared. Estos parecían haber quedado completamente noqueados. Incluso se habían hecho sus necesidades ahí, noqueados en el piso. El amigo flaco del protagonista se acercó, preguntándole si acaso esos submeridianos no se habían recuperado. Le preguntó si había abierto sus chakras, pero el protagonista negó esto. Les pregunta si acaso no vieron cómo ellos mismos se toparon con él. La pequeña princesa miraba al protagonista, preguntándole si de verdad era Li Jung-sao. Dijo que la familia Du y la familia Lo han estado en desacuerdo con la familia del protagonista, y teme que puedan usar esa situación como ventaja. Pero el protagonista simplemente termina alzando su espada, diciendo que si no mantenían su boca cerrada sobre lo sucedido, destruiría a sus familias una por una. Exclamó esto apuntando la espada hacia la entrepierna de uno de los chicos. Luego dijo que volvería a los dormitorios, que los vería más tarde. Sin embargo, la pequeña princesa gritaba al protagonista que era muy vulgar, que actuaba como si nada después de tal desastre, y que eso la estaba haciendo enojar. Pero el amigo flaco simplemente la calma, diciendo que no se preocupe tanto, que si ellos se atreven a enviar a alguien para eliminar a un estudiante de la academia, pagarían con su vida más rápido que si ofendieran a la familia Lee. Dice que los forasteros no se atreverán a tocarlos dentro de la academia. El gordito comenta que si otro estudiante llega a intentar lastimar al protagonista, los generales, o bueno, quienes tengan cargos, harían de la vista gorda. Entonces la princesa pregunta si acaso se refería a Lanfei, y el amigo afirma que es correcto. Todos saben que Lanfei era el perro de la Fei. Y advierten. Bueno, ya tenía 7 chakras abiertos y estaba cerca de condensar su yanqui y pasar al reino del guerrero. Comentan que la diferencia entre un guerrero marcial y un aprendiz es abismal, como si fueran dos mundos diferentes. Ya con esto, el protagonista se encontraba entrando a su residencia, diciendo que Li Jung-sao no había recuperado sus meridianos aún. Y que él ni siquiera era un aprendiz marcial. Que aquel cuerpo era demasiado débil y tenía que encontrar una manera de hacerse más fuerte, incluso si no podía recuperar sus meridianos. Por eso, ya el protagonista estaba preparado para colocarse recontra rotísimo, gente. Aquí es donde el protagonista nos cuenta que, en Tiengu, una vez se celebró una conferencia marcial para clasificar a los 10 artistas marciales más poderosos del continente. Estos fueron conocidos como los 10 soberanos marciales, representando la cúspide de la sociedad marcial en Tiengu. Entre ellos, el más fuerte recibió el título de soberano marcial tirano, llamado Ao Senkon. Se decía que la técnica que utilizaba, conocida como templado del cuerpo tirano, era su técnica distintiva. Casualmente, esta técnica también fue obtenida por Heu Feiyang en la biblioteca del clan del protagonista en su vida anterior, aunque no logró cultivarla antes de morir. Pensaba que esa técnica, que prometía conquistar todo lo que hay bajo los cielos, sería perfecta para esta nueva vida. Después de 15 años de espera, finalmente había llegado el momento de comenzar desde cero. El protagonista ya había comenzado a practicar la técnica del templado del cuerpo tirano. Y a decir verdad, parecía estar sufriendo bastante. Cayó al suelo, jadeando. Se preguntaba por qué aquella técnica era tan dolorosa. Sentía que su cuerpo se estaba desgarrando desde dentro. No era de extrañar que Ao Senkon hubiera alcanzado semejante poder. Solo comenzar la técnica era un infierno. Aún sin haber abierto sus chakras, sentía que esta técnica tenía un potencial tan abrumador que, por sí sola, bastaría para llevarlo al nivel de los soberanos marciales. Recordaba que en su vida pasada estuvo entre los 3 primeros. Y pensaba que el talento, la determinación y el coraje aún estaban en él. Por eso se colocó en posición y ejecutó el primer estilo del sol lunar. El dolor lo atravesó. Su espalda crujió.
Y terminó disparado contra la pared. Escupió sangre. Pero no se rindió. Decidido, murmuró para sí. Si ese tirano loco pudo hacerlo, yo también podré. Y lo superaré. Así fue como el protagonista continuó entrenando, una y otra vez, la técnica del templado del cuerpo tirano. Al día siguiente, fue a la sala de entrenamiento de gravedad. Pensaba que, al combinar esa técnica con el uso de cámaras de gravedad, su cuerpo podría alcanzar nuevas cotas de resistencia. Se sentía nostálgico. Décadas atrás, él también fue un aprendiz marcial ordinario. Escuchaba leyendas sobre héroes entrenando sin cesar. Ahora él era uno de ellos. Pensaba que la mayoría de los que venían a entrenar voluntariamente eran jóvenes de familias pobres. Y que su cuerpo, aún en proceso de fortalecimiento, debía comenzar con la cámara de gravedad más básica, de por 10. Insertó un cristal y fue teletransportado. Pero la interpretación gravitacional no fue nada fácil. Sentía que una gravedad multiplicada por 10 era una carga bestial. Agradeció estar preparado mentalmente. En la sala había decenas de discípulos esperando su turno. Se decía que existían unas 200 cámaras de entrenamiento, aunque la mayoría estaban ocupadas. Haciendo un escaneo rápido con su sentido divino, notó que la habitación número 13 estaría disponible pronto. Se dirigió a ella decidido. Debía comprender el estilo sol lunar lo antes posible. Así su cuerpo estaría listo para los medicamentos que desbloquearían sus meridianos. Justo cuando iba a entrar, un chico salió de la cámara. Lo miró sorprendido, al igual que todos alrededor. ¿Cómo sabía exactamente qué cámara quedaría libre? Pero el protagonista, sereno, solo pensó: ¿cómo podrían estos novatos entender la grandeza de mi sentido divino? Entonces una mano se interpuso. Era un joven llamado Yue-san. Se presentó como un aprendiz marcial de alto nivel, con 7 chakras abiertos. Le dijo al protagonista que debía cederle la sala por respeto. Después de todo, él era nuevo ahí. El protagonista respondió con calma, sin intención de cederle el lugar. Esto provocó miradas y susurros en la multitud. Algunos decían que el protagonista no tenía modales. Yue-san intentó persuadirlo ofreciéndole protección en la academia. «Puedes usar mi nombre si tienes problemas», dijo. Pero el protagonista lo rechazó. «No necesito nombres ajenos para defenderme. Ahora, apártate». Estas palabras enfurecieron a Yue-san. Desplegó sus chakras y adoptó una postura de combate. ¿Una basura sin flujo de energía se atreve a hablarme así? Te enseñaré las reglas, gritó. Todos esperaban una pelea. Algunos murmuraban que Yue-san ya había consolidado su yanqui y poseía talento real. Dijo que estaba de buen humor, por lo que solo le rompería los huesos sin matarlo. Pero el protagonista lo ignoró y se acercó a la puerta. Le preguntó con indiferencia: ¿ese es el puño del tigre agazapado? No está mal, pero esa técnica no es solo tener un aura dominante. También requiere precisión mortal. Tienes la forma, pero no la esencia. Las palabras causaron revuelo. ¿Acaso lo estaba criticando? Yue-san rugió. Bastardo pretencioso. Ya no seré suave contigo. Avanzó al ataque, pero el protagonista se giró con una mirada dominante. Una presión invisible lo envolvió. Era como si un dragón lo observase. Yue-san tembló. Su puño se detuvo en seco. El protagonista ni se movió. Parecía querer tragarse el cielo y la tierra. Yue-san pensó que, sin importar los trucos que el otro tuviera, él era un aprendiz de élite. Y estaba a punto de aplastarlo. Pero antes de que pudiera actuar, el protagonista le tomó el brazo y le propinó un golpe directo. El joven voló hacia atrás. Su brazo quedó inutilizado. El público quedó estupefacto. Aunque el protagonista no tenía rastro de energía, su técnica fue devastadora. Entonces apareció alguien más. Una joven llamada Luo Landuo. Ella le dijo a Chenke, otro discípulo, que tenía 5 minutos para aplastar al protagonista. Si lo lograba, ella usaría esa sala. Chenke aceptó, pero ella le advirtió:
El chico llegó primero. No te excedas. Algunos reconocieron a Luo Landuo. Ella dijo que los trucos del protagonista eran interesantes, pero sin fuerza real, no servirían en combates serios. El protagonista le respondió. Estás profundamente equivocada. Ese tipo nunca podrá vencerme. Y la diferencia entre nosotros solo crecerá. Alguien le preguntó a Luolan si conocía al protagonista. Respondió que sí. El joven maestro de la familia Li. Aunque no puede cultivar, aún tiene un futuro respetable. Chen que quedó en shock. ¿Él es el joven maestro basura de la familia Li? Todos comenzaron a murmurar. El protagonista recordó entonces que, antes de que su alma reencarnara, el dueño de ese cuerpo había estado persiguiendo a esa misma chica. La voz de Luolan resonó en su mente. Mi esposo debe ser un héroe de espíritu indomable. No importa qué nombre lleve su familia. Una basura sigue siendo basura. Recordando aquello, el protagonista solo pensó. Esa chica aún no ha entendido quién soy ahora. Chenke comenzó a reír. ¿Un bueno para nada como tú intentando cortejar a Luo Landuo? Realmente te sobreestimas. Pero el protagonista lo interrumpió. Quizás hayas malinterpretado algo. Sea o no un inútil, no pienso luchar con ella. Dicho eso, se dio la vuelta. Y cerró la puerta de la sala de reclusión, dejando congelados a Chenke y Luolan. Chenke murmuró, conmocionado. ¿Cómo puede alguien sin chakras abiertos causarme escalofríos, solo con una mirada? Había perdido toda motivación para enfrentarlo. Luolan se le acercó y le dijo. Todo lo que dijo era cierto. Tú, puño del tigre, tiene una buena aura, pero es solo apariencia. Si pudieras comprender su esencia, no habría sido derrotado tan fácilmente. Esto parecía molestar profundamente a Yue-san, quien había sido humillado públicamente frente a todos en la sala. Las risas, las miradas burlonas, los susurros. Todo aquello le ardía como una llama en el pecho. Había perdido contra alguien que, según todos, era incapaz de cultivar. Y ahora, su reputación pendía de un hilo. Por otro lado, el protagonista se encontraba ya dentro de la sala de reclusión. Frente a él, dos maniquíes de hierro negro lo observaban en silencio. Eran antiguos, desgastados por el paso del tiempo. Estas estatuas deben tener más de 100 años, murmuró mientras las examinaba. Y aún así, seguían firmes, imponentes. Testigos mudos de incontables generaciones de cultivadores que, sin importar las heridas o el dolor, lo apostaron todo para avanzar en el interminable camino hacia la cima. No es momento de ponerse sentimental, dijo, sacudiendo la cabeza. Tengo que recuperar mi fuerza, cuanto antes. Su objetivo era claro, desbloquear sus meridianos y condensar su yanqui. Estimaba que, con entrenamiento intensivo, en solo 10 días podría recuperar su estado máximo anterior. Volvería a tocar el pico del reino de los 9 cielos. Sin más, se colocó frente al maniquí central. Hora de comenzar, el entrenamiento brutal. Adoptó una postura firme. Sus ojos brillaban con determinación. Y entonces, ¡boom! Lanzó un puñetazo directo al torso metálico del maniquí, haciendo retumbar toda la sala. Una rutina implacable acababa de comenzar.